Esta es una producción de Grupo Fórmula. Por decisión de la Organización Mundial de la Salud, hoy 15 de noviembre, es el Día Mundial sin Alcohol. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la responsabilidad de las personas, sobre todo de los jóvenes de todo el mundo, para controlar el consumo del alcohol y prevenir sus consecuencias. Mucha gente lo olvida y mucha gente lo ve como chistosito, pero el alcohol es la droga más adictiva que existe. Número uno, porque es socialmente aceptada. Número dos, porque se puede comprar donde sea. Y número tres, porque la gente no tiene conciencia del azote que es el alcoholismo, que es una enfermedad terrible. Liliana Alvarado, ¿por qué trajiste este tema hoy aquí al programa? Pues justamente, Eduardo, como tú dices, no nada más porque pues el día de hoy, desde 2018, en México pues se conmemora el Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Así es el nombre que se adoptó en México conforme al Diario Oficial de la Federación, sino porque, como tú bien lo dices, Eduardo, pues también estas fechas nos ayudan y nos obligan a reflexionar sobre qué se está haciendo, y yo te diría, pues aquí a nivel, digamos, individual o incluso familiar, Álvaro, por ejemplo, que tiene, pues adolescentes en casa, ¿no? Y también nosotros pensar a nivel gobierno. No solamente cuando hay adolescentes, también hay adultos. Exacto, adultos y mujeres y hombres, porque además esta es una enfermedad que no discrimina en lo más mínimo, ¿no? Interesante también, Eduardo, darnos cuenta como dónde también está como que pues esta separación en que haces un uso nocivo del alcohol o lo haces de manera recreativa, ¿no? Porque justamente a mí como que me surgió esta duda cuando estaba trabajando en la nota. Les diría que no hay tal cual un consenso. Hay quienes hablan de 3 bebidas al día, 4 bebidas al día, que depende también, hacen esta como medición, en vez de por día, la hacen por semana, y también digamos que pues se considera que hay un abuso de manera diferente si eres hombre o mujer, ¿no? Lo que sí creo que es muy claro, y ahí no hay mayor divergencia, es que, bueno, pues un consumo excesivo pues ya pone en riesgo el desarrollo y la salud de quien lo consume, ¿no? Evidentemente, bueno, pues podemos hablar de las intoxicaciones agudas muy seguidas, eso no le queda duda a nadie más, pero también pues temas como consumo de alcohol en la infancia, por parte de mujeres embarazadas, de mujeres que están lactando, ¿no? Y también fíjense que justo hablábamos antes del corte que si en México se consume mucho o se consume poco, ¿no? Me topé con una como declaración muy interesante de parte de la CONADIC que dice tal cual: en México no hay un consumo de grandes cantidades de alcohol, pues el consumo per cápita es de 4.4 litros por año. Sin embargo, ojo, hay un patrón de consumo que se caracteriza por consumir grandes cantidades de alcohol en periodos cortos, principalmente los fines de semana, ¿no? Entonces, sí, es una de las formas de consumir alcohol en México. La gente se emborracha el viernes, el sábado, descansa el domingo y el lunes ya está perfectamente bien para ir a trabajar. A ver, el último dato de consumo de alcohol en México yo lo tengo y es cortesía de la Organización Mundial de la Salud. Es el año 2018, 5 litros per cápita. Y tal vez lo que quieren decir es que, a ver, si ves que en Lituania se consumen 13 litros, si ves que en Alemania 13, en Irlanda 12.9, si ves que en Francia se consumen casi 13, en Polonia casi 12, o sea, México está muy por debajo de estos países. Está por debajo de Estados Unidos, donde el consumo es como de 8 litros per cápita al año, y abajo de Canadá, que es de 9. Ya ni les digo cómo estamos comparado con Rusia, ¿no? Porque en Rusia vaya que le tupen y le tupen con cariño. Ahí están dándole muy duro. Y otra cosa, el alcohol es la 7ª causa de defunciones mundiales. La 7ª causa. En el año 2019 murieron 2.8 millones de personas por consecuencia del consumo del alcohol. Esto es más al año de los que se mueren por COVID, nomás para que veamos la dimensión del problema. Así es, Eduardo. Y también pues haciendo una reflexión sobre qué pasó en la pandemia,
También tenemos que, de acuerdo pues, al informe 2021 del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, la pandemia de COVID-19 también empeoró esta situación. Ellos calculan que el consumo del alcohol aumentó un 20% y además nos dejan ver cuáles son esas razones de ese aumento. Y bueno, la primera se menciona el tema del estrés. La segunda es el tema de la ansiedad. Y la tercera es el aislamiento. Repito, este es el informe del 2021 y sí sería muy interesante pues tener datos, digamos, no sé, 2022, 2023. Claro. Exacto, como para ver si eso pues fue un tema coyuntural o no. Bien, pues hay que ver qué pasa porque después de la pandemia muchos hábitos y muchas formas de actuar durante la pandemia se han ido cambiando de nuevo. Se han caído las redes sociales, se han caído las compras por internet, la gente quiere regresar a las tiendas. O sea, es muy curioso el mundo post-COVID. No voy a decir el mundo post-COVID, el mundo post-COVID grave. Álvaro. Mira, los datos que tenemos, un poco reforzando el punto de Liliana y el tuyo, Eduardo, los datos que tenemos nosotros en Mercados.0 es que se pronostica, y este pronóstico se hace en julio del 2022, se pronostica que para el 2025 México llegue a 70 litros por persona año, lo cual es bastante ¿Pero cómo alcohol. podemos pasar de los 5 a los 70 en 2 años? Porque aquí está sumando, el dato que tiene Liliana es el dato solamente de una clase de alcohol. Aquí estamos sumando cerveza, más vino de arroz, más hard seltzer, más bebidas espirituosas y más vino. De ahí es de donde sale el total. Si te fueras solamente a cierto tipo de bebidas, por ejemplo, las espirituosas, se ajusta más a los datos de Liliana. Y lo que puedes ver, Eduardo, es que el volumen por segmento en millones de litros en México ronda casi o se espera que ronde casi los 9,500 millones de litros año en México, lo cual es una cifra, a mí me parece brutal en la región. Si lo comparas con otras, pues vemos claramente que sí hay un problema bueno, no sé si un problema de consumo, pero sí hay un consumo importante en México, Eduardo. Pero aquí hay un problema que habría que aclarar. El dato de la Organización Mundial de la Salud dice que para emparejar las diferencias de bebidas alcohólicas entre vino, cerveza y licores, lo que reportan son los litros de alcohol puro que se beben. Exacto. Entonces, para México le ponen 5, incluido la cerveza, el vino y todo. Tú no estás subiendo en 2 años 14 veces el consumo. Está bien que estemos preocupados, no la mueles. No. Aquí lo que está sumando es el número total de litros vendidos, Eduardo. Es el tamaño del mercado. Por eso especifica. Este es el dato de Mercados.0. Son 2 números diferentes. Sí. Bien. Aquí es alcohol puro, porque si tomamos una cerveza, pues una cerveza que tiene 4% de alcohol. Las normales tienen 6 y las lights tienen 4.5. Okay. Sí, esto es el total de las bebidas. Imagínatelo en latas comparadas. Ya, Hugo. Yo creo que también aquí es un problema, se manda mucho hacia un problema de normas o hacia un problema cultural. También es un problema de salud pública mental, donde muy pocos países ponen presupuesto en esto. México prácticamente inexistente. ¿A qué me refiero? A que en algunos estudios realmente el problema es para la gente que es potencialmente mucho más vulnerable a las adicciones. Y esto a veces no tiene que ver con la masa de la gente, sino se tienen que detectar qué personas no pueden tomar alcohol porque son mucho más vulnerables o tienen que ser mucho más controladas. Y eso no existe en México. Vaya, no existe esa información. Y yo creo que esto es verdaderamente importante para en ciertos sectores tratar de que no sea tan dañino esto. Hay gente que lo lleva muy tranquilo, hay otra gente que con poco se vuelve loca o se vuelve muy adicta. Ramsés. Hoy estaba viendo un comercial de México donde dice que los muchachos empiezan a tomar su primer alcohol a los 11 años. Es un promedio estadística que se tiene en México a los 11 años. Entonces, aquí el problema es cuánto tomas cada vez que tú quieres tomarte vino, cerveza o lo que quieras. El problema aquí es, ya tenemos lo que llamamos Guadalupe Reyes. Bueno, aquí en México es entre más tomes, más dentro de la sociedad te sientes acaparado. Es decir,
¿cuántas botellas te tomaste? ¿Cuántos litros tomaste en una noche? Y es como tú crees que te sientes dentro de esta sociedad. Hay que combinar y cambiar esta cultura. Bien, para concluir, Liliana. Sí, me parece que han tocado puntos muy interesantes. Es un tema social, es un tema de salud, es un tema cultural y bueno, por lo mismo hay que tratarlo de manera integral, atendiendo a las diferentes aristas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.